ahí no variaba mucho lo que se le preguntaba a cada uno de los alumnos, sí, entre las distintas filas, sí. Más o menos lo que se había tomado en el primer parcial fue el primer ejercicio fue de la primera parte, un poco de radicación de números complejos, después una exponencial de números complejos, donde tenían que aplicar propiedades de la potencia y también logaritmos. En el segundo ejercicio se le dio una transformación cuadrática y donde tendrían que transformar dos circunferencias y una recta y determinar la región mapeada y graficar y marcar los puntos frontera. Después en el segundo ejercicio, en la parte B, había que determinar si la función era analítica o derivable, ¿sí? Y si era derivable, en qué región. Y en el ejercicio 3 era un ejercicio de aplicación de función inversa pura, ¿sí? Había dado, en este caso, un ejercicio en paralelo con dos ramas, ¿sí? Donde le pedía determinar el lugar geométrico de la admitancia y el lugar geométrico de las corrientes máximas y mínimas. No sé, Cristian, ¿qué te dice? Yo por ahí comparto lo que preparé más o menos, lo que tengo ahí para resaltar. Y no sé si vos querés ir opinando ahí algo también. Sí, sí, haré los comentarios que sea conveniente. Sí, y no sé si está Brian también. Bueno. Bueno, el primer problema que se presentó en el primer ejercicio, tanto en el de radicación como en el ejercicio B, donde tenían que determinar el ángulo del número complejo, ese fue el error más común que yo encontré en la resolución. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nosotros habíamos adoptado como convención, ¿sí? Para utilizar, en el caso de determinar el ángulo del número complejo como positivo cuando voy desde 0 hasta pi. ¿Sí? Cuando hago este recorrido de 0 hasta pi es positivo, ¿sí? O sea que no tengo que atravesar el eje de la abscisa, ¿sí? O sea, para que mi ángulo sea positivo, va a ir desde 0 hasta pi, ¿sí? Nunca atravieso el eje de las abscisas, ¿sí? Si tengo un ángulo que está en el cuarto o en el tercer cuadrante, va a ser un ángulo negativo, ¿sí? O sea que cualquier ángulo que se encuentre entre 0 y un poquito antes de llegar a menos pi, se considera negativo. Y ahí encontré varios errores en el caso de uno en la parte de los signos y otro en que tomaban mal el ángulo, ¿sí?
Si yo, por ejemplo, tengo un número complejo que está acá en el segundo cuadrante, el ángulo va a ser este ángulo y va a ser positivo. Ese va a ser el ángulo de θ. Y va a ser positivo, ¿sí? Pero va a ser este ángulo. Lo que pasa que ustedes lo que tienen, por ejemplo, pongámosle que sea un número complejo que tenga coordenadas -4 y acá tenga, en el eje imaginario tenga 2. Entonces, lo que ustedes pueden determinar es tangente de este ángulo aquí, del ángulo interno acá, tangente de este ángulo va a ser 2/4, determinan este ángulo, ¿sí? Y le restan 180 grados y van a tener el ángulo que están buscando, ¿sí? Siempre ese ángulo, otra cosa, siempre el ángulo en radianes, ¿sí? Hagan la equivalencia, 180 grados pi radianes, y trabajen siempre en radianes. Ese es otro problema también que por ahí hemos detectado que no trabajan en radianes. Acá tengo una resolución de más o menos para comentarles de lo que se pretendía, ¿sí? con este tipo de ejercicio. Acá daba un número complejo que tenía de coordenadas -5 más 3i, -5 más 3i. O sea, -5, por eso lo más importante en estos casos es grafiquen y ubiquen el número complejo. -5 en x, 3i en y. Ahí lo que tendría que hacer es determinar el módulo. En el módulo no había problema, sí en el problema en determinar el ángulo en radianes, ¿sí? Después, una vez que determinaban el ángulo, lo que tenían que hacer en este caso era raíz quinta, van a tener que determinar las 5 soluciones, ¿sí? Cuando k es igual a 0, obtenían el W0, cuando k es igual a 1, el W1, el W2, W3, W4 y W5 no, porque ya W5 ya sería la sexta solución, ¿sí? K0, K1, K2, K3 y K4, que serían W0, W1, W2, W3 y W4. Y lo correcto sería determinar cada una de las soluciones en forma cartesiana, ¿sí? Es decir, para poder graficar cada una de las soluciones con sus coordenadas. ¿Cuánto vale en X? Por ejemplo, el W0, que sería el valor principal, va a valer 1,23 en X y 0,7 en Y. Y ahí posiciono mi W0. Lo mismo W1, W2, W3 y W4. La idea es que... ¿Sí? Me dejaba un comentario. ¿Sí? Ahí, sobre lo que le decía el ingeniero, es importante el tema del valor en cartesianas, porque la mayoría dejó expresado a través del módulo y cis-θ, y eso no es correcto, porque nosotros lo que estamos evaluando acá es el álgebra de números complejos, y entonces esa parte de lo que le decía el ingeniero de tener la parte cartesiana, o sea, dejar bien en claro cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria de cada raíz, es importante. Otra cosa, también marcar en el gráfico cada una de las raíces que correspondan, ¿sí? Que muchos dejaron las raíces con
cada uno de los vectorcitos, ¿sí? Pero no indicaron ni ángulo, ordenadas, así como este que está mostrando en pantalla, ¿sí? Eso no tiene ni pie ni cabeza, o sea, ustedes tienen varias cosas ahí que necesitan o que nosotros necesitamos la información para saber si ustedes están manejando los números complejos. Por un lado, la ubicación de la raíz principal y el resto, digamos, para dónde tomaron la orientación. Bueno, es lo mismo poner K0 y después poner K1 a la izquierda que poner K1 a la derecha. ¿Ah? El ángulo entre cada una de las raíces, que eso es factible de calcular, en este caso era 60 grados porque usted dividían por 6, 360 dividido 6, le daba 60 grados, entonces eso es el ángulo que hay entre cada raíz. Después tienen la circunferencia, que también pueden calcular el radio, ¿sí? A través de ρ, de la expresión obviamente de la raíz. Otra de las cosas, no ponían nombre a los ejes, ¿sí? No ponían ningún tipo de valor referencial para saber cuánto valía, eh, ya sea el radio de la circunferencia en donde están cada una de las raíces, tampoco cada uno de los valores en cartesiana. Entonces, digamos, es un punto nulo. No, no se considera nada un ejercicio como el que están viendo en pantalla, una resolución de ese tipo es 0 puntos. ¿Sí? Aparte, tampoco se ve que haya una buena distribución de los 60 grados. O sea, por lo menos eso, si no hacen a escala el dibujo, pero por lo menos que se entienda de que las raíces están sobre una circunferencia, es decir, cada módulo, cada módulo de las raíces tiene el mismo valor, que están equidistantes, digamos, espaciadas unas de otras. Por ahí fueron unas cuestiones. Y me parece a mí, o me dio la impresión por lo menos, de que no calcularon bien el ángulo porque no graficaron de entrada los números complejos, ¿sí? Ustedes se fijan ahí, tienen W igual a la raíz quinta de menos 5 más 3i, ¿sí? En ese caso está ordenado, parte real y parte imaginaria. En otros casos se le daba, no sé, por ejemplo, 4i menos 3. Entonces, ¿qué hacían? El menos 4i ese que le aparecía primero le ponían como real y al otro el otro valor que aparecía le ponían como imaginario, ¿sí? Entonces tienen que ordenar el número complejo, a más bi o x más ii, como quieran, pero cada uno tiene su correspondencia. Y lo que tenían que haber hecho era, el esquema inicial, ¿sí? Era representar ese número complejo en el plano cartesiano. Y ahí sí hacer el análisis que le hizo recién el ingeniero de ver que el ángulo no supere 180 grados, o sea, pi radianes, que cuando hacen el arco tangente interpreten lo que están haciendo, ¿sí? Están trabajando en el segundo cuadrante, es obvio que el ángulo que le está dando, que es un que es un ángulo negativo, le está dando el ángulo interno, ¿sí? Y no el que se mide a partir de x0, ¿sí? Que es el que nosotros necesitamos. Entonces, lo que me parece a mí que faltó mucha interpretación, es como que mecanizaron los ejercicios y no se pusieron a analizar lo que tenían enfrente. Que por ahí esas son cuestiones fundamentales que en un ejercicio como este, que es bastante sencillo, o de los más sencillos por lo menos, hicieron agua, digamos, o sea, no aprovecharon esos puntos que podían ser como los seguros, digamos, del ejercicio. Ahí está, Roberto, disculpa. No, está bien, sí. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta ahí sobre esto. Sí, eso sería bueno, de ver si están entendiendo lo que nosotros le estamos diciendo o por lo menos le quedó alguna duda respecto de cómo se tiene que resolver este ejercicio puntualmente. Pero vuelvo a insistir, nombre a los ejes, números referenciales, marcar el ángulo que corresponde, son cosas fundamentales. Eso no puede ser obviado. Pueden poner un gráfico sin los nombres de los ejes, algo tan sencillo.
Bueno, después el punto 2 me decía, vamos al punto B primero, el 2B. Determinar en qué región del plano es derivable y analítica la función. A ver, ¿quién me puede contar más o menos cuál era la idea del ejercicio del punto 2B? ¿O cómo era el procedimiento? ¿Cómo el procedimiento para obtener la respuesta a lo que se está pidiendo? Planteamos las ecuaciones de Cauchy-Riemann y hacemos la intersección. Tal cual, planteamos las ecuaciones de Cauchy-Riemann y determinamos la intersección entre ambas soluciones que tenemos. ¿Y qué problema se nos puede, o qué se nos puede presentar ahí como respuestas cuando planteamos esas dos ecuaciones? Cuando planteamos estas dos ecuaciones, ¿qué se nos puede presentar? A ver qué me pueden decir sobre eso. Que es derivable en un punto, una recta o todo el plano. Ok, y bueno, ¿y cuándo se da, por ejemplo, que es derivable en un punto? ¿Cuándo se da esa condición que es derivable en un punto? Cuando la intersección entre las dos igualdades da un punto. Ok, o sea que eso me tendría que dar entre esta solución de la primera ecuación y la solución de la segunda ecuación, me dan, por ejemplo, me dan dos rectas que se intersectan en un determinado punto. Ok. Puede ser una recta, puede ser una parábola y una recta, ¿sí? Puede ser un eje y una recta. Ok. Ahí ya que está, Roberto, preguntarle a los chicos, ¿no? ¿Qué posibles soluciones o qué posible respuesta podrían dar si de esas igualdades surgen dos rectas? ¿Cuál sería la conclusión final? Que ahí hubo falencias en la respuesta también. ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir la pregunta? Y de las Y si ecuaciones tenemos dos Cauchy-Riemann, rectas, sería un punto. ¿siempre? Si la Podría recta se ser una recta intersecta. también. Porque ¿Cómo? si las rectas se superponen, sería la misma recta. La solución. Ajá. Bueno, ahí está. Ahí en el examen hubieron respuestas de ese tipo, ¿sí? Cuando las dos rectas se intersectaban en un punto, ¿sí? Entonces decían que era derivable sobre las rectas, ¿sí? Claramente las rectas no tenían igual pendientes. Si las rectas no tienen igual pendientes, quiere decir que se intersectan en un punto. Eso es inevitable. Entonces ahí también hubo problemas en el tema de la respuesta, en las conclusiones de las respuestas sobre todo, ¿sí? O sea, si ustedes ven que son dos rectas que tienen diferentes pendientes, es decir, que no son paralelas, o sea, que no son coincidentes tampoco, se intersectan en un punto y únicamente serán derivables en ese punto, no sobre las rectas, ¿sí? Hubieron varios que respondieron así, o sea, dieron las dos rectas por separado. La respuesta fue, es derivable sobre las rectas. Eso no es correcto, digamos, ¿sí? Que ahí tenían que tener un poco de cuidado con esas cuestiones, que en realidad son cuestiones geométricas, porque, o sea, la intersección de dos rectas que no tienen pendientes que sean múltiples, o sea, múltiples entre sí, ¿sí?
sea, que no son paralelas, que intersectan sí o sí. Entonces ahí obviamente que solamente en ese punto es donde van a ser derivables. Y obviamente que analítica nunca. Y si me da, por ejemplo, una ecuación, un absurdo, ¿cómo se dice? Un absurdo matemático. ¿Qué respuesta le doy? No es derivable en ningún punto. No es derivable en ningún punto, o sea, menos analítica. Ok. Roberto, Hey, me gustaría sumar a esto, si yo tengo, por ejemplo, la ecuación y igual a menos y. ¿Eso es un absurdo matemático? No. Quiero aclarar que es y igual a menos y. ¿Qué solución tendría esa ecuación? Y igual a 0. Y igual a 0. Y hubieron muchos casos que directamente escribieron y igual a menos y absurdo. Tengan cuidado porque están usando el absurdo de manera muy ligera. Y el absurdo matemático es 1 igual a 0. ¿Sí? Si yo hago un pasaje de términos y eso da solución, no es ningún absurdo. ¿Sí? Porque existen números tal que su opuesto es igual a sí mismo. Puntualmente es el 0. ¿Sí? Eso, por ejemplo, yo lo he visto con algo de frecuencia. muy bien. ¿Alguna consulta sobre este punto del 2B? Sí que consulten si hay alguna duda, no tengan vergüenza, sí, pregunten, porque el parcial no realmente hubo pocos aprobados, ¿sí? Y bueno, evidentemente quedaron cosas por aprender o por solucionar ahí. Ingeniero, ¿puedo preguntarle por ahí por la parte de analiticidad de ese ejercicio? Sí, sí. Escúchame, para que sea analítica, vos tenés que tener en cuenta que sea derivable en todo el plano complejo, ¿sí? O sea, si vos tomás un punto y en su vecindad también tiene que ser derivable, ¿sí? Si te salís del punto ese y tomás un entorno reducido que se conoce como vecindad, también tiene que ser derivable en esa vecindad, ¿sí? Para que sea analítica. En estos casos no me puede dar una situación en la que sea analítica sin que sea entera, ¿no? Claro, sin que se entera, sin que se cumpla las dos ecuaciones Cauchy-Riemann. Claro, pero con entera me refiero a que sea, además analítica en todo el plano, porque no puedo conseguir un de estas La pregunta ecuaciones es un si es espacio analítica en reducido, una digamos. región. Claro, una región. Si vos se te cumple existen estas cuatro derivadas y se cumplen estas igualdades,
decimos que la función es derivable en todo el plano complejo y es analítica, sí, en todo el plano complejo. Profe, ¿y en qué caso sería donde la función sería analítica, por ejemplo, en el primer cuadrante? ¿Tendría que ser derivable únicamente en el primer cuadrante? Únicamente tiene que existir derivada solo en ese primer cuadrante, sí. Ah, bien, bien, perfecto. Y ahí también hay una trampita, porque a veces si vos tomás los ejes cartesianos, no tiene que, si vos tomás el eje y vos tomás una vecindad sobre el eje, ya va a estar tomando otro cuadrante y ahí ya no es analítica en todo, sino, ¿entendés? En el segundo cuadrante ya no, ya. Ah, bien, O bien. en el cuarto, sí. Sí, voy a poder hacer un comentario por ahí con respecto a ese tema de cuándo puede ser analítica en una región. Primero, en lo que hace a los ejercicios que tomamos en el parcial, no hubo casos, digamos, de que sea analítica en una región. Sí podían haber funciones enteras, que es cuando Cauchy-Riemann nos da ambas identidades. Pero podría darse, por ejemplo, la siguiente situación. Supónganse que la primera ecuación de Cauchy-Riemann nos diese una identidad. Supongan x igual x, o sea, se cumple en todo el plano. Y que la segunda ecuación de Cauchy-Riemann, por ejemplo, nos diese el interior de una circunferencia, x cuadrado más y cuadrado igual 4, por ejemplo. ¿Ah? O menor o igual a 4. No dimos funciones de ese tipo, pero puede darse. Una de las ecuaciones de Cauchy-Riemann nos da una identidad y la otra, por ejemplo, nos da el interior de una circunferencia. Entonces, en ese caso, la función va a ser derivable y analítica en el interior de esa circunferencia sin tomar el borde. Eso podría ser un ejemplo. Claro, justo sobre eso iba. Nos tendrían que dar una inecuación en realidad para que nos diera una región. No necesariamente, porque hay por ejemplo, no quiero entrar profundamente porque no vimos en detalle esa función, pero supongamos la función logaritmo natural en el plano Z, por ejemplo. Nosotros vimos que el dominio de esa función son todos los números del plano complejo, excepto Z igual 0. ¿Tá? Entonces, se hace un análisis un poco más profundo y la función logaritmo natural, por ejemplo, no es derivable sobre la parte negativa, supónganse, del eje X. ¿Tá? Entonces, en ese caso, podría ser que me esté dando un semiplano, una inecuación que me dé un semiplano sin tomar ese borde. ¿Tá? Entonces, si me da, por ejemplo, no sé, 2 cuadrantes, pero sin tomar el borde, yo ya sé que no puedo pasarme de ahí. O sea, la respuesta es, dentro de las funciones simples que nosotros vimos, no hay un ejemplo básico y simple como para decir, esta es derivable dentro de, no sé, de esta elipse. No hay, porque para que sean ese tipo de cuestiones tienen que ser funciones más complejas, pero de que las hay, las hay. Por ejemplo, cuando aparece el logaritmo, por ejemplo, podría ser. Y si yo tomo, por ejemplo, x, pero tiene que ser, por ejemplo, x mayor que 0, por ejemplo, una sí me da una identidad y la otra me da x mayor que 0. Ahí sí tomaría sería el primero y el cuarto cuadrante. Sin Porque si tomo, Claro. el eje de si ordenadas. tomo Esa x X, igual a 0, perdón. no, que iba a decir que eso, por ejemplo, x mayor que 0, se podría dar si la función está dada en términos de xy y aparece dentro de esos términos la función logaritmo natural de x como variable real. Ahí tendríamos x mayor que 0, por ejemplo. Claro. Y ahí en ese caso, el eje y no se tomaría. Depende de lo que te dé la otra ecuación.
¿tá? Mientras que diga x mayor que 0, claro, en ese caso, si es logaritmo natural de la parte real, digamos, no podrías tomar valores, no podrías tomar el eje, no podrías tomar valores que estén en el cuarto, en el tercer y cuarto, en el segundo y tercer Segundo y cuadrante. tercero. Sí. Exacto. Ah, bien, bien, perfecto. Pero digamos que como para cerrar este tema, porque también por ahí me han hecho consultas, se ve que es algo como que les está haciendo ruido. Y es comprensible, chicos, porque nosotros de todo el abanico posible de funciones estamos haciendo estamos poniendo la lupa sobre las llamadas funciones elementales, que son las funciones polinómicas, racionales, exponenciales lineales, seno y coseno con argumento lineal. Solamente ahí estamos enfocándonos. Y dentro de esa familia de funciones no se dan estas situaciones que estamos comentando. Bueno, como para resumir, digamos, dentro de lo que nosotros estamos dando y de lo que fue el parcial y de un ejercicio similar que puede entrar en el recuperatorio, o les va a dar de analítica en todo el plano, por ende función entera, o les va a dar derivable sobre una curva, o derivable en un punto, o no derivable en ningún punto. Esas son las situaciones que se pueden presentar dentro de las que estamos estudiando. Eso nomás, Roberto, Claro. sigan nomás. Bueno, Quería hacer nomás ese comentario. no, gracias, muy espectacular. Bueno, después teníamos en el ejercicio 2A, teníamos una región limitada por dos circunferencias y por una recta, ¿sí? Y me pedía que determine la región transformada, que la grafique y que indique los puntos fronteras. Y bajo una ley de transformación cuadrática, ¿sí? W igual a Z cuadrado. Por ahí, ese resolvieron, es el que, no sé, dentro de lo que yo corregí, el que más resolvieron dentro de los ejercicios. Pero bueno, comentarle la forma de resolución, que por ahí no es la única, pero por ahí que se le va a hacer más fácil para poder resolver este tipo de ejercicios, es cuando se trate de rectas o curvas, ¿sí? Que no sean circunferencias, ¿sí? En este caso ustedes tenían una recta, trabajen desarrollen este z cuadrado, ¿sí? Y obtengan u y obtengan b, ¿sí? Entonces, desarrollando z cuadrado, z, eso también, otra cosa, cuando le aparece eso en los primeros ejercicios, por ahí le aparecía z tienen que dejarlo en función de x e y, ¿sí? Z es igual a x más y o y, ¿sí? Por ahí algunos hasta dejaron con z, o sea que trabajaban con x, con y y con z. No en este ejercicio, sino en el primer ejercicio, ¿sí? Entonces, acá por ejemplo tengo u en función de x, y tengo b en función de x, y. Por ejemplo, en este caso tenía una recta x igual a 1 o x igual a 2, había distintos valores de x o de y, ¿sí? Pero eran rectas paralelas a los ejes. Lo que ustedes, lo que es conveniente hacer es, en u, por ejemplo, reemplazo lo que vale x, entonces me queda como en la expresión 3, u en función de y. Entonces, ya estoy más cerca de obtener lo que yo quiero, que es u en función de b. Pero acá me tengo que sacar de encima la y que me está molestando, ¿sí? Entonces, como b es igual a 2 por x por y,
pero sé que x vale 1, me va a quedar b igual a 2i. Entonces, y me queda como objetivo en función de b, y igual a b sobre 2. ¿Y dónde me está molestando la i? Acá en esta expresión 3, u es igual a 1 menos i cuadrado. Reemplazo i por b sobre 2 y me quedó u en función de b. Trabajando de esta forma, ustedes pueden transformar cualquier recta que está en función de x e y en una, en este caso, una parábola en el plano complejo en función de u y b. Y ya están en condiciones de mapear la recta. En el caso que tengan circunferencias, como las que tenían en el parcial, por ejemplo, tenían x cuadrado más y cuadrado igual a 4, ahí sí utilicen estas ecuaciones que la profesora le hizo una demostración de dónde sale x cuadrado en función de u y b y dónde sale y cuadrado en función de u y b. O sea que esas dos ecuaciones las reemplazo en mi ecuación general de mi circunferencia, x cuadrado más y cuadrado, y ya tengo mi expresión en el plano v, o sea que ya encontré mi función en función de u y b. Nada más que ahí tendría que trabajar matemáticamente, ¿sí?, para obtener en este caso, mi circunferencia en el plano v, ¿sí? Esa es la metodología de trabajo para lo que es mapeo cuadrático, ¿sí? Lo más sencillo para poder resolver. Y ahí, Roberto, también preguntarle por ahí, para repasar, ¿qué pasaba con la circunferencia de este tipo? ¿Qué pasaba con el radio? Esta transformación w cuadrado, z cuadrado, El perdón. radio quedaba al cuadrado. Exactamente, y eso usted tiene que tener en cuenta, más allá de que tienen que hacer este planteo, digamos, del despeje y hallar la expresión, pero ustedes ya saben que el radio se va al cuadrado, ¿sí? Eso ya es una verificación, es decir, que esa circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 4 va a pasar a ser x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Eso ya es el mapeo, ya ustedes ya saben que tienen que llegar a ese resultado. Si hay algo que está mal entre medio y no le da ese resultado, entonces revisen esos cálculos. Pero ya saben de que por sí es el mapeo es igual que es z cuadrado, ya saben que el radio se va a ir al cuadrado, ¿sí? Eso ya es un resultado que lo tienen que dar por hecho. En todo caso, después revisen cuál es algún paso algebraico que se hayan confundido o algo en alguna parte de los cálculos. Y ahí, sobre todo, en esa parte de los cálculos, hubieron errores en eso que aparece ahí como en la última expresión, donde tienen las dos raíces divididas por 2, ¿sí? Ahí aparecían los errores, porque sacaban un factor común, el 2, por ejemplo, pasaban multiplicando, pero después se olvidaban de que tenían raíz más raíz y le quedaba 2 veces la raíz y eso se simplificaba otra vez. Entonces ahí le aparecía un 8 y ya se desvirtuaba todo el tema, ¿sí? Entonces ahí es donde tenían que haber hecho ese análisis de saber de que el radio se elevó al cuadrado y eso es así. Entonces revisar los cálculos. Muchos errores en esa suma de las raíces. Pero bueno, esas cosas que ustedes ya saben que son así, que están seguros de que va a ser así, tómenla y úsenla a su favor, digamos. ¿Alguien quiere consultar algo sobre esto?
Y entonces, ingeniero, no era válido poner, o sea, sabiendo ya que la circunferencia central en el origen, no era válido eh, expresarlo y seguir operando nomás, sabiendo que el radio se elevaba al cuadrado, Sí, no sin hacer estaría la completo. transformación. completo. Incompleto. Claro, no estaría completo, digamos, el análisis, pues sería Ah, perfecto. atento. Bueno, vamos a pasar al tercer ejercicio, ¿sí? El tercer ejercicio era un circuito, Roberto, perdón, perdón, antes sí, de pasar, ¿te sí, acuerdan que la consigna también decía que había que mapear los puntos frontera? ¿Sí? Entonces, chicos, si la consigna dice mapee los puntos frontera, mapeen los puntos frontera. Porque ahí también hay parte del puntaje que en muchos casos, al menos a mí me pasó que mapeaba las curvas. Excelente. ¿Y los puntos frontera dónde están mapeados? Sí, entonces claro, es importante que lean toda la consigna, porque, por ejemplo, también ahora van a ver en el ejercicio 3, decía, halle analítica y gráficamente, y resulta que la parte analítica comió la vaca. Sí, entonces hay muchos casos donde sí, hicieron bien el mapeo de las curvas, y los puntos frontera en donde están mapeados. ¿Cómo yo efectivamente chequeo que el estudiante puede mapear una curva y mapear un punto? ¿Sí? Entonces es importante justamente que ustedes lean la consigna, vean qué se les está pidiendo, porque es lo que le vamos a evaluar es en función a eso que se les está pidiendo, ¿sí? Si no, nosotros entendemos de que saben hacer solo una parte, no todo. Y ahí ya Brian mencionó esa parte. También había algunas situaciones donde no marcaban ninguna región. Por ahí inclusive mapeaban los puntos frontera, todo correctamente, mapeaban bien las curvas y todo, pero no marcaban ninguna región. Si no marcan ninguna región, nosotros entendemos de que puede ser cualquiera, puede ser una región infinita o finita, pero que no está ahí, digamos. Eso también son cuestiones que tienen que ver, ¿sí? O sea, y vuelvo a insistir con el tema de los nombres de los ejes, los valores referenciales, ¿sí? También pasaba eso. No daban coordenadas, no ponían ninguna referencia de cuál era el radio de las circunferencias o dónde cortaban las parábolas. ¿Sí? Todas esas cuestiones ya tienen que hacerlo, eso ustedes ya están en la materia del segundo cuatrimestre de segundo año, se supone que ya vieron álgebra, vieron cálculo 1, graficar saben. Cuestiones no se las puede dejar pasar. bueno. Acá tenemos, esto yo saqué de los parciales, ¿sí? Un circuito paralelo, ¿sí? Donde tienen en una rama tiene una resistencia, una inductancia y una inductancia capacitiva variable, ¿sí? Y en la otra rama tiene una impedancia resistiva inductiva, ¿sí? Entonces, para hallar el lugar geométrico de la admitancia, ¿sí? Tanto en forma analítica como gráfica, ustedes lo primero que tienen que saber es qué lugar geométrico de la impedancia es la que quiero aplicar la transformación inversa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ir al gráfico, no sé si ven mi cursor, en el gráfico ustedes tienen
este lado, donde tengo la resistencia de 6 ohms y una inductancia de 4 ohms, va a estar representada por un punto. Esa, vamos a llamarle Z1 o Z2, va a estar representada por un punto que va a tener coordenadas 6, 4. ¿Estamos de acuerdo ahí? Y no como hicieron muchos por una semirrecta que une el origen con ese punto. Y lo que mapearon fue esa semirrecta. ¿Eso estamos de acuerdo? Lo que voy a tener que mapear en este caso es para, en forma gráfica, va a ser este punto. O en forma analítica, ¿sí? ¿Eso estamos de acuerdo? Pregunta, ¿sí? O sea, ponemos el vector posición, pero marcamos el punto en específico. Claro, claro, el número complejo es un vector, ¿no es cierto? Tiene coordenadas X e Y. Pero lo que mapeamos no es el segmento ese. Lo que mapeamos es el punto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahí en ese caso pueden poner las coordenadas de forma cartesiana o también pueden expresar de forma polar. Pero lo que le dice el ingeniero es que eso es, o sea, es un valor fijo. O sea, tienen 6 en la parte, es un número complejo, digamos, tiene 6 en la parte real y 4 en la parte imaginaria. Y ahí si ustedes le quieren expresar de forma cartesiana o de forma polar, es indistinto. Lo que sigue cuando hagan el mapeo inverso puro para obtener la admitancia, tienen que saber o tienen que aplicar esos conocimientos que ya saben, digamos, de que si eso está en el primer cuadrante, eso se espeja en el plano llega el plano de admitancia, ¿sí? Se espeja, es decir, que si eso vale tita, en la otra parte va a valer menos tita, el valor va a ser 1 sobre el módulo de z. Entonces, eso son cosas seguras, o sea, entramos en lo mismo, ¿sí? Son cosas que eso tienen que asegurar, eso son, de por sí eso tiene que estar, lo básico tiene que estar hecho, ¿sí? Ok, entonces tendríamos, por un lado, para la rama de la impedancia Z2, tendríamos este punto, ¿sí? Que mapeado, como dijo el ingeniero, ¿sí? Me va a dar un punto en el cuarto cuadrante, ¿sí? Un punto en el cuarto cuadrante con el mismo ángulo pero invertido, ¿sí? Si esto era tita, me va a quedar en menos tita y lo que va a cambiar es la distancia, ¿sí? Si acá estaba ubicado a 4, va a estar a 1/4, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se invierten las distancias. Y ahí tendría el lugar geométrico de la admitancia 2. Como la admitancia equivalente en el plano de las admitancias, para obtener la I equivalente, tengo que sumar vectorialmente la admitancia 1 más la admitancia 2, me faltaría determinar el lugar geométrico de la admitancia 2, o sea, de esta rama, que voy a llamarle Z1, ¿sí? Voy a proceder a la gráfica de esta Z1, vale, en este caso vale 10 ohms, más 6 ohms, que vale XL, ¿sí? Y tengo una inductancia capacitiva que es variable desde 0 hasta 10 ohms, o sea que tengo 6
10 ohm más 6 ohm, estoy ubicado en este punto. ¿Me siguen ahí? En el punto A. Y de ahí tengo que sumarle valores entre 0 y 10 ohm. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 10 ohm. O sea que esta semirrecta, fíjense, esta semirrecta que le estoy marcando acá, que corresponde a una ecuación de una recta X igual a 10, es la que yo tengo que mapear. X igual a 10, pero no toda, sino el segmento que va desde A hasta B, ¿sí? Desde A hasta B. Entonces, por un lado, si yo conozco X igual a 10, que estoy en el plano XY, igual a 0 me va a quedar X menos 10 igual a 0. X menos 10 igual a 0. Y ahí, conociendo la ecuación general de rectas circunferencias, determino el valor de A, de B, de C y de D. ¿Estamos? Y con eso, utilizando la ecuación general de rectas circunferencias del plano complejo, determino, en este caso, una recta que no pasa por el origen, una semirrecta que no pasa por el origen, me va a dar una semicircunferencia que pasa por el origen. ¿Y de qué origen estamos hablando? Como esto tengo que hacer la admitancia equivalente, tengo que sumar la I1, la admitancia 1, que corresponde a esta impedancia 1, más la admitancia 2, que corresponde a esta impedancia Z2. Ya determiné el lugar geométrico de I1, ¿sí? Era un punto, determiné I1. Y a continuación de I1 pongo mi nuevo origen, y ahí hago la gráfica. Esa gráfica que está representada aquí, ¿sí? Es la que yo tengo que representar a continuación de I1. Y ahí le sumo I1 más I2. Esto sería toda la circunferencia, pero vemos que no es toda la circunferencia, sino que es solo una parte, una semicircunferencia, una partecita que representa al segmento A, B y C. ¿Sí? En este caso, los valores, este punto se correspondería a A, este a B y este a C. Y me daría invertido en los cuadrantes, ¿sí? Si yo tomaría este ángulo como phi 1, va a ser igual a este ángulo que va desde el eje X hasta el segmento que une el origen con C'. Y este punto que le llamo A, que está a un ángulo phi 2, va a estar a un ángulo phi 2 entre este eje y el segmento que une el origen con A'. Y ahí estoy en condiciones de determinar en forma gráfica el lugar geométrico de la admitancia equivalente, que es una de las partes. Y la otra parte era determinar cuánto vale la ecuación de esta circunferencia, ¿sí? En el plano V. Que eso trabajamos con la ecuación general de rectas y circunferencias.
Bueno, ahí ya que tocaste ese, Roberto, de la ecuación de recta y circunferencia, hay muchos, o sea, no sé en qué porcentaje, pero que usaron eso para la transformación de W igual a Z cuadrado. No sé si tuviste también ese. Ah, sí, pasó eso también, sí. Esa ecuación, si ustedes se fijan en la teoría y repasan lo que tuvieron con la ingeniera Ibarra, se darán cuenta que eso es aplicable para inversa pura únicamente, ¿sí? Y ustedes estaban ante una transformación que era Z cuadrado, o sea, nada que ver. Vieron, ahí sí que mandaron fruta en serio. Y volviendo al ejercicio este que le estaba mostrando del circuito, del mapeo, ahí me parece que hay como una sugerencia que le podría hacer. Vieron ahí que él está mostrando que está el lugar geométrico de I1, ¿sí? Que es la circunferencia. Hay muchos que obviaron ese gráfico y directamente quisieron hacer la admitancia total. Todos los que me tocó corregir a mí, todos los que hicieron de digamos, el lugar geométrico de la admitancia total, lo hicieron mal. Yo lo que les recomiendo es que primero hagan los lugares geométricos de cada uno. O sea, los pasos serían encontrar primero el lugar geométrico del lugar que tienen los valores fijos, que en este caso sería la rama 2, o sea, la impedancia 6 más 4 y, ¿sí? Y después hacen la que es variable, que es la que ustedes saben que le van a aplicar la ecuación general de recta y circunferencia y que van a encontrar un lugar geométrico que seguramente será un sector de la circunferencia, ¿sí? Ahí también como conclusión ya saben de que únicamente tienen que aplicar eso, ¿sí? A la parte o a la rama del circuito en donde aparezca un elemento variable. Ustedes tienen elementos en el circuito o en la rama que están analizando, tienen elementos fijos, eso va a ser solamente un valor. Eso es lo que el ingeniero Obluk recién hizo la explicación diciendo de que es un punto, ¿sí? Entonces, donde tienen rama variable, sí aplican recta o la ecuación de la recta general de recta y circunferencia. Y donde tienen valores fijos, directamente hacen la inversa de un número, ¿sí? De un número complejo, nada más. Ahí pasan a proceder a pasar al plano V, ¿sí? Es decir, al lugar geométrico de la admitancia. ¿Qué hacen? Pasan primero, si quieren, la rama fija, que es la más fácil, y después hacen la de la otra rama, que es la variable, y grafican la circunferencia. Pero lo hacen como en el gráfico de la derecha que tienen ahí, ¿sí? Y después recién hacen la I equivalente, que es lo que está poniendo el ingeniero ahí, la suma de las dos admitancias, tanto de la rama fija como de la rama variable. Y ahí recién hacen ese gráfico, ¿sí? Porque si ustedes quieren hacer todo de una, experiencia indica de que no les sale, ¿sí? O les sale mal, ¿está? Y tienen que tener en cuenta todas esas cuestiones, ¿sí? De lo que le estaba diciendo recién el ingeniero. El ángulo es positivo en el plano de la impedancia, en el plano de la admitancia será negativo, ¿sí? Todas esas cuestiones que son conceptuales que tienen que ir incorporando para ir viendo si están haciendo bien el ejercicio. Y ahí después también respecto del I máximo que se pedía, o de la corriente máxima, se ve que no sé si no quedó muy claro, pero muchos tomaban la inversa, ¿sí? Donde el valor de la admitancia era mínimo, decían que la corriente era máxima. Y habíamos planteado, tanto en la práctica como en la teoría, de que la relación que hay entre la corriente y la admitancia es directamente proporcional. Es decir, que únicamente hay un valor constante de escala que está dado por el valor de la fuente, o sea, de la tensión con que se alimenta el circuito, pero que es directamente proporcional. Es decir, que donde es máximo la admitancia, es máximo la corriente. Y donde es mínima la admitancia, es mínima la corriente, ¿sí? Y también, por otro lado, en el gráfico, se mide desde el origen, ¿sí?
ese gráfico que está a la izquierda, como está indicado justamente ahí en el gráfico. Está la I total máxima, donde está la mínima. Bueno, ahí la mínima no está bien marcada, pero es siempre la distancia mínima que hay hasta el origen y de la parte del sector de la circunferencia que es válida para la admitancia. ¿Ok? Por eso también ahí el ingeniero recalcaba o remarcaba el tema de que es solamente una parte de la circunferencia. En este caso está dado por el sector AC. Entonces, entre esos valores, entre AC o A' y C', ahí es donde tienen que fijarse cuál es la distancia al origen, que es la que le da el mínimo, y cuál es la mayor distancia que le da el máximo. Bueno, eso sería un poco mis conclusiones o recomendaciones. Hay una pregunta, la parte de la corriente mínima y máxima, ¿habría que hacer solo gráficamente o habría que hacer de alguna forma analítica también? No, solo gráfica, estimado. Me parece que Ajá. estaba, decía que indique en el gráfico. A ver, sí, creo que sí. Indicar en el gráfico. Porque si no, tendría que tener determinado ahí tendría que hacerle para los valores estos variables de XC. A medida que varía la impedancia, iba variando la corriente, ¿sí? Bueno, ahí tienen el enunciado en el punto B, dice indicar en el gráfico la intensidad. Por eso lo que le decía Brian también hoy, lean los enunciados y átense a esas cuestiones de los enunciados, respeten los enunciados, porque sobre eso es la evaluación, o el puntaje, la calificación. Pero entonces para diferenciar la máxima y la mínima, sería, o sea, la distancia, así el módulo de la distancia desde ese punto al origen. Y así, ¿no? No hace falta Sí, decir señor. módulo de la distancia, porque la distancia siempre es positiva. De Claro, distancia negativa. claro. No, claro, yo había confundido porque, o sea, yo pensé que era la distancia al eje vertical. O sea, Es la distancia al origen. claro. No sé. Bueno, y como otra conclusión también, esto que estamos haciendo, sí que creo que una de las primeras veces que estamos haciendo como un compendio de errores y fallas que detectamos en un parcial, porque vimos que la situación es grave, digamos, o sea, el porcentaje de aprobados fue muy bajo y ustedes seguramente lo habrán visto en los resultados. Así que parece que faltaría un poco también de aporte de ustedes en prometerse un poco más y de absorber todo esto que les decimos para que puedan mejorar sus calificaciones, ¿no? Esto es para ustedes y no para nosotros, digamos. Que ya puedan mejorar su desempeño en las próximas evaluaciones. Disculpe, ingeniero, una consulta. ¿Sí? Consulte. Eh, entonces, cuando tengamos una rama que tiene algo variable, en este caso la reactancia capacitiva, eso es lo que tendríamos que mapear, ¿no? Esa semirrecta que nos genera. Esa semirrecta que genera, en este caso vos tenés una resistencia que ahí te ubica en dónde estás parado, ¿no es cierto? ¿Sí? Una resistencia con una capacitancia inductiva. Ahí te indica dónde estoy parado y ahí empieza a variar XC de 0 a 10 ohms. Acordate que XC va para abajo, ¿sí? Sí. R en el eje de los reales, XL, I positivo,
y XC, y negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, te ubicaste en 10 ohm, por ejemplo, que es tu R, más 6 ohm, y ahí empezó a variar desde 0 hasta 10. ¿Y qué te originó ahí? Te originó una semirrecta que va desde, en este caso va desde 6 hasta menos 4 en el eje de las Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces esa semirecta es la que mapearíamos, sería, Eso, y tal nos cual. generaría. Ok. Sí. Y después, ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Carlos. Carlos, fíjate, Carlos, mira, ¿ves dónde está el cursor? Sí, Sí, fíjate, yo ahora voy a ver si vos te ubicás. Yo voy a recorrer este camino desde el cursor hasta menos 4. ¿Estamos? Esta partecita. Ahora, ¿dónde este punto acá está mapeado? En este punto acá, que es donde corta el eje también, ¿sí? Ahora, ¿para dónde tengo que ir para llegar a menos 4? si aplicamos el mapeo sería iría para arriba, ¿no? Supongo. En la Ir para primera. arriba, y fíjate, eso, voy para arriba. Acá voy, por ejemplo, hacer de cuenta que voy a menos 1, a menos 2, a menos 3, a menos 4. ¿Estamos? Sí. Bueno, y ahí sigo, a menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 200, menos 1000, menos 1.000.000. Y acá, ¿qué es? Cuando llego acá. Ese vendría a ser la otra impedancia, sería Z1, supongo que será. Claro, lo que yo estoy llegando estoy pasando por acá, pasando por acá, pasando acá, estoy llegando al infinito, por eso acá está tendiendo a 0, por eso es inverso. Estos valores nunca va a tomar, porque toma únicamente lo que está marcado con línea de trazo. ¿Se entendió? Ok, y ese nuevo eje que está ahí, el desplazado, Sí. se armaría con la segunda rama, sería, ¿no? Que Claro, la- porque vos tenés que hacer esto, lo que dice acá. La I equivalente va a ser la suma ok. vectorial de I1 más I2. Bien, ¿Se bien, entiende? sí, era eso nomás. Ok, Gracias. a vos. Sobre el tema de la intensidad me había quedado la duda entonces. ¿La intensidad mínima sería la que está más cerca del origen o la que está más lejos del origen? Como para verificar. Distancia es una distancia, estimado. Sí, por eso. El lugar geométrico de la corriente coincide con el de la admitancia. Entonces, si es la máxima va a ser la más larga. Claro, la que está más La alejada. expresión que te puso ahí el ingeniero, I igual a V por I. La corriente es igual a la tensión por la admitancia, ¿sí? Donde la admitancia es máxima, la corriente será máxima porque el valor de V es constante. Claro. Claro, por eso, o sea, yo no preguntaba porque estoy viendo en el mío que había marcado bien, pero todavía no estoy encontrando el error. En todo caso debería verlo bien después. Porque, o sea, yo había marcado así que por eso como usted dijo, la admitancia, la que está más lejos, es la máxima, yo le marqué. La otra es la mínima, la que está más cerca. ¿Y cómo es tu apellido? ¿Cómo es tu nombre y apellido? Benítez Ángel José. Bueno, vamos a mirar. Sí, Profe, en este caso el punto por B ahí capaz. sería la corriente máxima. Sí. Perfecto. Benítez, no sé si es tu ejercicio, no, pero el concepto es el mismo para todos, ¿sí? Claro, por eso. O sea, el mío también era que había hecho como usted dijo, por eso. O yo Dale, capaz estoy encontrando el error vamos a en otro mirar. lado. Benítez Ángel José. Yo agendé ahí, veo ahí si, o a cada uno ve ahí aquí si le corresponde Creo que y es el miramos. mío, Roberto. Bueno, después le pega una mirada. Benítez, vos no desplazaste la circunferencia.
vos hiciste la transformación, pero no desplazaste la circunferencia. Entonces, vos nunca sumaste las dos ramas. Vos solamente transformaste una rama y no la desplazaste. O sea, no sumaste la I equivalente. Solamente trabajaste con, en este caso era I2, creo. Ah, claro, faltó la suma vectorial. Claro, entonces Claro. eso queda todo desplazado y te va a quedar algo muy similar, como el que ves en la pantalla, pero en este caso, en tu ejercicio, te iba a dar en el primer cuadrante. Y a partir de ahí, entonces, bueno, cambia este análisis de cuál es la intensidad máxima y mínima. Porque, por ejemplo, si respetamos tu ejercicio así como vos lo hiciste, la intensidad máxima no es I3. La intensidad máxima coincide con la intersección del eje X y la circunferencia. Por ejemplo, ¿por qué? Porque ese punto tendría el mayor módulo. ¿Sí? Nunca, o sea, no exactamente tiene que coincidir con el A' y el C' que están en esos ejercicios. A veces no coincide con los extremos. A veces la intensidad máxima está en otro lado. ¿Sí? Para eso hay que agarrar un compás y hay que chequear con un compás a ver cuál es el punto más lejano del origen. Ah, claro, puede estar en cualquiera de los puntos dentro de esa sección de En circunferencia. cualquiera de los puntos. En el más lejano es la máxima y en la más cercana es la mínima. Ahora, ¿por Ah, qué? Por esa relación de que B por Y es justamente la corriente y el voltaje es una constante. claro, claro, ahora comprendo, sí. Claro, yo solo había tenido en cuenta las esquinas, eso, los bordes. Claro, Claro, había confundido, sí. Dale, muchas gracias. genial. Resuelto, Roberto. Estamos, no sé si alguien quiere preguntar algo más. De mi parte, perfecto, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Por las dudas, los exámenes que faltaban pueden entrar al foro a revisar. Creo que solamente queda uno pendiente. Ahí quedó uno de alguno de nosotros, o quedó ahí para, hay que revisar ese, ¿de quién es? Brian. No, al menos yo no lo tengo en mi lista al Ah, que no, sí, falta. porque eso yo también, porque viste que tenés que mirar 2 o 3 veces si tenés, si te Sí. corresponde, ¿no? Por eso yo voy a mirar ahora es más fácil, ya que vamos a mirar ahora. Entonces le Perfecto. respondemos al que falta. El resto, chicos, todos pueden revisar ya su examen. Sí voy a poner un paréntesis porque no se habló del ejercicio de la potencia compleja. Me parece importante marcar, chicos, que si ustedes agarran todo el bloque, ocupan la fórmula directo, empiezan a meter los valores, agarran la calculadora y ponen el resultado y ustedes pretenden que le pongamos bien cuando el resultado está mal porque lo cargaron mal en la calculadora, chicos, hay un problema, ¿sí? Ustedes tienen que operar los números complejos. Tienen que operar, tienen que aplicar los logaritmos, tienen que aplicar el producto de las IES, o sea, lo tienen que hacer, porque si no, yo no tengo cómo saber dónde ustedes se equivocaron, ¿sí? Y si ustedes directamente, que en ese ejercicio, al menos en mi caso, puse bastantes regulares, es porque aplicaron la fórmula del potencial complejo, escribieron todo, abajo un resultado, no sé ni qué cargaron en la calculadora. Y entonces yo no puedo saber si ustedes tienen la destreza de manejar los números complejos, ¿sí? No sé si ustedes realmente tienen la destreza, no la tienen. Por mi parte, no tengo evidencia para poder decir si ustedes saben operar números complejos. Y al fin y al cabo, esta materia se trata de esto, ¿sí? De operar los números complejos. ¿Sí? Eso quería nomás ponerlo en tela de juicio o sacarlo a la luz, porque la realidad es que los ejercicios potenciales complejos, para atrás. Y eso que eran uno de los más fáciles. El de la raíz con el tema del ángulo y el del potencial complejo, que eran puntos ganados, eran
eran un regalito de Papá Noel. Lo hicieron pero bastante mal, bastante mal. Roberto, ¿vos podés poner la consigna de ese ejercicio? Ahí está, se ve. Sí. Fíjense que dice hallar el valor principal de la expresión. Y ahí nuevamente lo que ya habíamos dicho del tema de las raíces. Dice hallar el valor principal es el valor numérico de esa expresión y por ende es el valor de la parte real y de la parte imaginaria. ¿Sí? Cuando K igual a 0. Exactamente. Sí, eso también otra. Muchos no ni obviaron la parte de K igual 0 y se pusieron a desarrollar todo y dejaron todo en función de K. Eso está mal porque no tienen el concepto de que el valor principal es K igual 0. ¿Sí? Y ahí lo mismo. Hallar el valor es el valor numérico, o sea, forma cartesiana o de forma polar, pero tiene que ser el número. ¿Sí? Lo dejaron expresado ahí, le faltó aplicar Euler. Esa es otra situación. Dejan todos los números en función igual a algo, y la realidad es que hay dos formas de escribir números complejos, de manera polar o de manera binomial. Todas aquellas situaciones que no sean eso no están resueltas, no lo terminaron, ¿sí? Está incompleto. Y eso también habla de la poca destreza. Yo en lo particular, cuando veía los ejercicios así, entiendo que han practicado tan poco que no saben si el resultado es aceptable o no. ¿Sí? Y hay que llegar hasta el final, o binomial o polar. No hay otra opción. ¿Sí? Ok. Fíjate entonces, Cristian, Balvis al día, o si no, capaz no se descargó ese que me habrá faltado capaz descargar. Ya lo respondí. Balvis al día es el que falta. Ya le respondí, ya está. Ah, ya está. Ok. Bueno. Bueno, chicos, si no hay más consultas, nos estamos encontrando el próximo miércoles y con el práctico de transformada de Laplace. Profe, le consulto. Gracias por su atención. En cuanto a los ejercicios para enviar, ¿vamos a tener este fin de semana o pasaría para el otro fin de semana? No, para el otro sí, porque ahí vamos a, cuando generemos el práctico, estimado. Perfecto, gracias. Bueno, muchas gracias por la clase, está muy, muy útil, la verdad. Gracias a ustedes. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Que tenga una buena semana. Gracias igualmente. Hasta luego. Luego.